Manual del Ingeniero, tomo 4, que es uno de los archivos que le he mandado. Y en los archivos que están en Excel, donde dice los rieles argentinos, eso está también la nomenclatura, cómo se llama cada parte, también está expresado allí para usar el dato que debemos hacer. He puesto esta imagen acá para poner énfasis en la importancia de los lugares por donde va la pestaña. Esto también es un tren, el denominado tranvía o light rail train, o sea, el tren de riel liviano, y se puede ver que en este perfil, en particular en el tren, esto que está aquí en el pasto también puede estar en el pavimento, con adoquinado, y siempre se deja libre el paso de la pestaña de las ruedas. Entonces, esta es una estructura que es ilustrativa, más que nada, y se ven todas las estructuras donde se cruzan los caminos de las pestañas, quedan esas canaletas que se cruzan justamente en el corazón de cruce, que va a ser una de las piezas que tenemos en la integrante de los cambios. Esta es una imagen de un detalle que no tiene muy buena calidad, pero sí la he colocado para que se vea la cantidad de detalles que tienen los planos ferroviarios, donde se incluyen las progresivas de todos los puntos, desde donde está empalmado el riel, este riel del cambio con la vía común, la vía recta, en curva, y las posiciones de diversos elementos que vamos a ir recorriendo en el dictado del práctico. Aquí se ve que hay un tramo de vía delante de esta línea de puntos, de trazo largo y trazo corto. Delante de las agujas hay una línea vertical roja donde está empalmado el riel de las contraagujas, el riel del cambio, con la vía de corrida común. E indicados allí la trocha, el largo de los durmientes y todo lo demás. Parece este más también que cuando una aguja está apoyada, en este caso mirándolo de frente, sobre el riel de abajo, que sería el riel derecho, la aguja está apoyada sobre el riel derecho, existe un mecanismo, unas barras que están conectando ambas agujas. Si la derecha está cerrada, la otra está abierta. O sea que la posición a tope es una abierta y otra cerrada. Si queda al medio, se arma un problema. Pero generalmente todos los sistemas de seguridad de los cambios establecen el paso solamente si la aguja está apoyada en una contraaguja o en la otra. ¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿O los perdí? Todo bien, yo, pero no sé los demás. Perdí a todos. Yo tengo muchos problemas, pero pensé que era yo, se me cae a mí, me parece. Bueno, por eso consulto. No, yo, perfecto. Sí, ¿está bien? A ver, por favor, hagan una pregunta, a ver, con los chicos, si tienen problema alguno de los chicos. Darel dice que está bien. Sí. Mica dice que está bien. Bueno. Está bien, sí. Rafael dice se ve y escucha bien. Bueno, perfecto. Está bien, bueno, seguimos cuando... O sea que está bien. Si hay algún problema, que lo hagan saber para que no se pierda la explicación. Bueno, continuamos entonces. Yo recién dije que un cruce era una estructura fija y aquí intencionalmente coloqué una imagen de un cruce que es de nuevo diseño. Este cruce es móvil,
es una pieza que tiene su mecánica bastante Hay complicada. una chica que dice si puedes repetir dónde está la aguja o algo así. A ver, seguimos. Debe ser, a ver, pregunten a ver si está, si es en esta imagen. Me parece que no encuentro la pregunta, se me fue. Aquí en la Ahí que ahí mueve en la aguja. esa, allí, No sé. a ver, preguntarle. A ver, la que preguntó recién, por favor, ¿podés repetir la pregunta? ¿Puedes repetir cuál es la aguja en esa gráfica? En esta imagen, Sí, sí. la línea de trazo largo y trazo corto vertical en rojo señala la primera en rojo. ¿Ustedes ven ahí el mouse? ¿Se ve el mouse, Nelly? No, no se alcanza a ver el mouse. No se Lo alcanza. que le pasa a Roberto en el PowerPoint en modo presentación no se le ve el mouse. Ah, yo lo veo, pero bien, bueno, lo describo entonces. Hay dos líneas verticales rojas de trazo largo y trazo corto. La primera línea, la que está más a la izquierda, está en el vano. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien. Mire, ahí le paso con mi mamá que me quería hablar con usted. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola. No, me parece que a alguien se le activó justo el micrófono. Bueno, sigamos con la clase. Decíamos que teníamos dos líneas verticales rojas de trazo largo y trazo corto. La primera está en el vano entre dos durmientes. Ese es el extremo, ese es el empalme de extremo del cambio. Lo que está a la izquierda es vía y lo que está a la derecha es el cambio. Dos durmientes después hay unos elementos dentro de la vía y esas son las agujas. Las agujas están o apoyadas, en este caso la aguja de abajo apoyada sobre la contraaguja de abajo, la aguja de arriba separada de la contraaguja de arriba. Los cambios se mencionan mirándolos de punta, es decir que la de abajo sería la aguja y la contraaguja derecha, la de arriba sería la contraaguja izquierda. La aguja izquierda está abierta. Yo dije que existían unas barras en forma de bielas que conectan ambas agujas y que solamente se permite el paso del tren cuando las agujas están apoyadas totalmente a final de carrera sobre una contraaguja o sobre la otra. Nunca las señales dan paso a una formación si las agujas están en el medio. ¿Por qué? Porque si no caminarían justamente sobre los rieles que se abren. Los rieles externos se van abriendo y se caería el eje ferroviario, se caería la formación. ¿Está bien? Entonces esas agujas están conectadas por bielas, unas barras que se denominan barras de conexión entre agujas y se llevan de un lado al otro en conjunto. Hacen un movimiento ambas a la vez. Continuaba contando que, así como dije recién, que los cruces eran piezas rígidas, al menos en los trazados sencillos, antiguos y de muy bajo mantenimiento, habían cruces que eran fijos. Bueno, y aquí encontré un cruce que es móvil, o sea que
solamente está abierta la huella para que pase la pestaña de una sola rueda, dando continuidad a la superficie de apoyo y haciendo más suave la rodadura de un riel hacia el otro al pasar el cruce. La designación de los cruces, de los cambios, está dada de una forma que, si ustedes ven, este es un aparato de alta velocidad, una relación que da al ángulo central de la desviación, que es la tangente de alfa. Tangente de alfa es una expresión que tiene valores más pequeños si, como el valor de la tangente es directamente proporcional al ángulo, tangentes reducidas dan ángulos muy reducidos. Y aquí abajo, primero en la imagen se ven que en los cambios sencillos hay una aguja recta, un cruce recto y una curva que es un arco de una circunferencia. Este, que es de alta velocidad, lo he puesto a propósito porque la aguja es un arco de clotoide, le sigue un arco de clotoide de otras características hasta que empalman con el arco circular y sale justamente por el cruce, sale con otra clotoide. O sea que hay una curva de transición dentro del cambio. O sea, la vía recta es una que puede ser pasado a una velocidad mucho mayor, y la alineación desviada, que es siempre la más complicada porque obliga al sistema ferroviario a pasar por una curva, tiene transiciones en su trazado. Esto es nuevo. Y fíjense, en la tabla de abajo se puede leer que hay cambios de esta fábrica para 100 km por hora, para 120 km, 160 km por hora y 220 km por hora de la velocidad de la vía desviada. ¿Está bien? Con 14.000 metros, 1.000 metros de radio, 1.750 metros de radio. Una característica de las clotoides, los largos de las clotoides y las longitudes totales del cambio, de 87 metros, 140 metros, 200 metros. Bien. La tangente de alfa sigue expresándose como una relación de 1 sobre n, y tenemos para las velocidades desviadas reducidas 1 en 20,9, para 160 km por hora 1 en 31,5 y para 220 km por hora 1 en 47,4. Entonces, este ejemplo es para ver que nosotros vamos a calcular un cambio muy elemental que es el escalón del rango de velocidad, y vamos a jugar con los elementos de los que disponemos para calcular cambios, y vamos a verificar a la velocidad que se puede circular sobre ellos. De esa fábrica Amurrio, que es española, un consorcio español, ahí vemos el tendido, que están armando un cambio, y fíjense lo extenso y lo problemático que debe ser después cargarlo y llevarlo al pie de obra, todas esas piezas de estas dimensiones. Esto es lo que se está usando en Europa. Esto es la última tendencia. Fíjense también los lugares, distinguen las agujas, esas partes más rojizas adentro, internas de la vía, son las agujas que están pintadas de otro color y están apoyadas sobre unas placas que son distintas a las placas de asiento de los durmientes de adelante. Bien, esas son las denominadas silletas o correderas, que son piezas que permiten que las agujas tengan su movimiento. Fíjense que en esta foto donde están armando el cambio,
ambas agujas están pegadas a su contraaguja, porque todavía no están conectadas, todavía no está en uso este cambio, lo están presentando, lo están armando. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaría si un vehículo ferroviario pasara en este estado? Se le empezaría a achicar la vía y se caería, porque cada vez más chico hasta llegar a cero. ¿Está bien? Están armando, es un taller donde están armando un cambio. Roberto, Sí. ahí hay un alumno que pregunta si los cambios se arman en obra, digamos, en un obrador y después se trasladan al pie. O si se van armando, me imagino, en obra. Siempre depende del tipo de complejidad que tenga. Estos, recién hemos estado mirando unos cambios que tienen 220 y pico metros de largo. Cualquier problema que haya, o sea, 200 metros de largo, por ejemplo, con un durmiente, 2 durmientes por metro serían 400 durmientes. Ajustar en obra una cantidad así sería una pérdida de tiempo muy grande. Entonces, generalmente, en este caso, en los casos que se usan durmientes, se arma todo en taller primero. Se enumeran las piezas, se corrigen, porque todo esto debe estar calculado por perfectos ingenieros que hicieron muy bien los números, porque todos los durmientes, como vamos a ver después, todos los durmientes son distintos. No se repiten un durmiente con respecto al otro, porque siempre, mientras vas avanzando hacia el interior del cambio, van cambiando la posición desde los rieles. Entonces, todas las sujeciones van cambiando de posición y hay que proyectar una pieza para cada posición. Entonces, generalmente, estos cambios se arman en taller, se enumera todo y después se desarman, se cargan en vehículos apropiados y se colocan en la obra. Es bastante complejo. Mientras más alta la velocidad y mientras más solicitado el tramo, por eso es muy importante el dimensionamiento de qué tráfico va a tener mi línea y cuántos trenes van a haber por día, cuál es el espaciamiento de los trenes que me permita cuánto tiempo de labor para cada una de las operaciones de mantenimiento. Entonces es bastante complejo cuando aumenta la ocupación, aumenta el tráfico, se carga esa línea y cada vez queremos ser más competitivos y queremos tenerlos activos más tiempo, porque esto es muy caro y habría que amortizarlo lo más rápido posible. No sé si está contestada la pregunta. Dice que sí, que perfecto. ¿Está bien? Bueno. En esta otra imagen se ve un tren de alta velocidad en un trazado a muy baja velocidad, porque puede suponer que haciendo ese zigzag, esa maniobra, el tren de la imagen de la izquierda puede venir a mucha velocidad, o sea, está entrando con mucha precaución, pero ustedes pueden ver que eso que aparentemente es un trazado al pasando por el túnel, ¿está bien? O sea que es un estado intermedio de la construcción de una vía de más alta velocidad de la que está circulando en este momento el tren. Seguramente después el tren va a pasar directamente por el túnel a muy alta velocidad. Ahora está pasando por una vía provisoria a reducida velocidad. Y a la derecha se ve claramente un cambio donde se observan todas las partes integrantes de este cambio que vamos a ir describiendo en el transcurso de esta materia. ¿Está bien? Bueno, ahí otra vez el cambio visto bien de frente. Entonces percibe las formas que tiene la aguja. Fíjense que se ve el lugar por donde la aguja izquierda está desplazada, está pegada contra la contraaguja, y se ve el maquinado que tiene, se ve la fina aguda que tiene.
la otra también, pero está despegada. Y se ve el espacio que queda cuando pasa el huelgo que le deja, al estar abierta la aguja, que le deja sobre el riel, que es una de las variables de nuestro cálculo, valores a tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar a manejar, hacer la tentativa del cálculo. Yo acá voy a pagar, empezar a pagar una serie de con cada
Bueno, ¿ven todos ahí? Hola. ¿Estamos? Sí, Roberto, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Aquí tenemos una vía tradicional, un eje recto, una vía recta, un par de hilos, o sea, que es lo mínimo que necesita un trazado ferroviario para hacer tal, un hilo a cada lado. Y yo he puesto intencionalmente un poco más separados los durmientes de las juntas, en las eclisas, son juntas semisuspendidas. Un circulito para indicar el lugar donde está colocada la eclisa. Ahora, la característica que tiene un trazado es la distancia entre los rieles. Cada vez que nosotros vayamos a actuar a un lugar, tenemos que ir y verificar de qué trocha se trata. Entonces, de acuerdo a la trocha, habrá que usar un durmiente que exceda cada lado de la cara interna del riel 50 centímetros. Entonces, para esta trocha está armada con durmientes que tienen esas características, como todas las vías. Voy a apagar la capa de durmientes para que no me moleste. Y voy a apagar la capa de las eclisas para que tampoco me molesten. Esta vía tiene, supongamos que en esta vía recta yo quiero hacer desviación. Entonces defino un punto que denomino nodal, de donde va a partir la nueva alineación. O sea, yo, en otras palabras, tengo una vía recta y en un punto determinado quiero establecer un cambio que produzca una desviación, en este caso mirando desde la izquierda hacia la derecha, una desviación hacia la izquierda. Vamos a formar un cambio que permita eso. Entonces, hay una relación. Hay una relación que yo mencioné recién que funciona para todas las unidades de medida, ya sean yardas, libras, pulgadas, metros, brazadas, lo que sea, que los ingleses que inventaron este chiste determinaron que era bastante apropiado para indicar la posición de una inclinación, o sea, de una vía desviada. Y es hacer un triángulo rectángulo donde por cateto opuesto tiene un valor 1 para cualquier unidad, por ejemplo, 1 metro, se corresponde un cateto adyacente de n unidades. Entonces, eso define el ángulo que está adentro, el ángulo que va a quedar comprendido entre esas alineaciones, que es el ángulo entre la vía recta y la vía desviada. Ahora, para poner para hacer esa estructura, tengo que poner algunos elementos
que voy a reemplazar los rieles normales por otro tipo de rieles. Es decir, para ese trazado voy a colocar en esa posición un cruce. Voy a apagar la indicación de la tangente porque si no se va a hacer lío. Es decir, ahí puse en el trazado una pieza que es la pieza en naranja, que es el denominado cruce o corazón de cruce. Ese corazón de cruce tiene como indicaciones los largos de las patas, pero ya pasó. Ahí está. Esa pieza denominada cruce tiene, aparte del ángulo de desviación, tiene dos patas, una de largo hacia adentro, de largo G, y otra hacia afuera, de largo K. Es decir que yo tengo una pieza que es un cruce, es una cruz. Lo que pasa es que no, ustedes han visto que entre los rieles aquí no hay lugar para que pase la pestaña. Pero si le hacía todos los detalles no iba a querer poder mostrar lo que realmente deseo mostrar. Después vamos a completarlo y vamos a ver cómo es ese cruce en realidad físicamente. Pero por ahora es una cruz hecha con rieles. Esa cruz hecha con rieles tiene sus dimensiones. Tiene sus dimensiones. Por ejemplo, el mismo ángulo que se repite entre las alineaciones es el ángulo que tiene el cruce. Este cruce tiene alfa, ¿sí? Corresponde a tangente alfa igual a 1 en n. No sé por qué se engancha. Bueno, entonces colocamos a una determinada distancia un cruce. Tendemos la capa 3. Es decir que si nosotros leemos las características que hay en el punto donde se van a cortar las alineaciones, es el punto denominado punto nodal. Vamos a colocar, hemos colocado este cruce, ¿sí? Y tiene una posición, ¿sí? Que es el cruce teórico, la posición del cruce teórico, y una terminación que es el empalme de salida del cruce con la vía de corrida. También en la entrada, una pieza que vamos a colocar acá, nada muy lento.
Paso aquí. Bueno. Vamos a leer esto. Vamos a leer esto. No sé qué se queda pegado acá. Eduardo. Eduardo. Sí, Roberto. ¿Por qué no anda el pan para mover la superficie apretando el botón central? Buena pregunta, ¿no? Aquí voy. Y si Pero alguno de los chicos que sabe auto Sí, también no, te porque puede ayudar. está en el civil. Está en el civil. no, pero ingresando el comando pan, que no me acuerdo cuál es. No, pero si no funciona con el... Sí, con el scroll debería andar, pero se le puede haber roto la rodilla o algo. A ver, ahí está. Ahí vamos a ver. Bueno, yo hablé acá que había metido una estructura denominada cruce o corazón de cruce. Voy a meter otras dos estructuras, o sea, otra estructura que son dos estructuras son simétricas,
que son los medios cambios. Existe el medio cambio izquierdo, mirando siempre desde la izquierda, desde la punta. La contraaguja, que es el riel rojo. Y la aguja, que es el riel que está marcado en azul, en este caso. Y esta otra, la que es la contraaguja, que es el medio cambio derecho, que para como está armado el cambio nuestro, va a ser un polígono. Es un polígono, ¿por qué? Porque la parte de adelante tiene que ser paralela a la otra contraaguja. Esta parte de la contraaguja que está aquí en verde debe ser paralela a la aguja celeste que está apoyada sobre la contraaguja. Y la parte curva es curva, ¿por qué? Porque aquí, el punto que es el talón de la aguja, se empalma una vía en curva, que es la que no puedo hacer aparecer, pues se me ha perdido la capa donde estaba. Entonces, estas son las piezas que yo voy a meter en el cambio. Y la capa 8 tiene que tener los rieles. Es decir, esta va a ser la situación ahora que cuando yo le coloque los medios cambios izquierdo, el medio cambio izquierdo y el medio cambio derecho. Aquí está la contraaguja que le hace juego, que es igual, en este caso a la izquierda recta. Aquí está puesta adaptándose a la distancia, a la posición que le toca. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar al trayecto de la vía curva. La solución de este cambio es, nosotros tenemos los cambios, los medios cambios con sus longitudes de aguja, que son los que definen ese ángulo de ataque. Cuando esta aguja está apretada, la rueda va a venir pasando por acá y va a describir, va a tener un primer ángulo de ataque que es B, que lo da el largo de la aguja, y este cateto opuesto que es U más A sub H, o sea, una dimensión que es el huelgo o el espacio que le deja en riel, el ancho del hongo, el ancho de la cabeza del riel. Entonces, fíjense que en esta imagen podemos ver que si a igualdad, o sea, si este valor U más A sub H es constante para un tipo de riel, ¿cierto? Cuando nosotros elegimos un tipo de riel es constante, porque es constante A sub H, el ángulo beta va a ser menor mientras más larga sea la aguja. Entonces, cuando nosotros queramos perseguir, si tenemos la posibilidad de elegir, si queremos queremos obtener velocidades altas, vamos a querer que esta desviación beta sea la más chica posible, cosa que la perturbación en el movimiento sea lo menor posible. Entonces, de la cantidad de agujas y medios cambios que podamos elegir, elegiremos la aguja más larga. Por el contrario, si estamos haciendo una playa de maniobra, donde lo que queremos es circular a muy baja velocidad, entre 15 y 25 km por hora, y rápidamente hacer un haz de vías, poner varias vías a la par, y siempre vamos a circular a muy baja velocidad, lo que vamos a querer es que rápidamente se produzca esa bifurcación, ese apartado de la vía de corrida menos desviada. Entonces,
Una de las formas de hacerlo es elegir el largo de la aguja lo más larga posible y de elegir el valor de alfa lo más reducido posible. ¿Está bien? En esa combinación de cosas, porque nos tenemos que mover en calcular este arco que está aquí en amarillo y en palma. Este punto que es el talón de agujas, la salida de la aguja, y la entrada al cruce, con una curva cuyo radio Roberto, nos va a dar las características, las velocidades con las que podemos circular. Sí, Roberto, ¿alguna pregunta? Sí. sí, consultan qué significa el término U, U. teto opuesto de beta, digamos. Está bien. Cuando yo les mostré las imágenes en el PowerPoint y les dije que había un espacio para que pasara la pestaña de la rueda, ese valor U es un valor que adoptan cada una de las administraciones, pero está en el orden de los 44 a los 47 milímetros. Entonces, ese valor U lo va a fijar la administración donde les toque actuar, y eligiendo el riel van a estar fijando el ancho del hongo. El ancho del hongo más U, para el mismo cambio, para todos los cambios hechos con el mismo riel, la acción U más A sub H es el mismo. Entonces, el cateto opuesto de todos los cambios que yo puedo, de todos los medios cambios que yo puedo usar, van a ser los mismos, y el ángulo beta va a variar con el largo de la aguja. A ver si está claro, si se entiende el concepto así. Dice que sí, que gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos que ir tanteando. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos un montón de cruces, un montón de medios cambios, lo vamos a mezclar y vamos a ver cuánto vale ese radio del riel externo que nos satisfaga el valor de la velocidad de circulación en el rango que nosotros queramos. Cuando nosotros calculamos ese arco, el del riel externo, que va a ser el que hace el guiado, va a resultar teniendo un radio RE. Y este otro arco, que lo tiene que acompañar, entre ellos dos tiene que mediar la trocha, tendrá radio RE-T. El vehículo ferroviario, el centro de masas del vehículo ferroviario, va a tener un recorrido por el medio. Por eso se saca un radio medio, y con ese radio medio, que es el radio externo menos media trocha, con ese radio medio se meten los datos en la fórmula de la verificación de la velocidad para recorrer una curva de radio RE, en este caso RM, con las variables de la aceleración sin compensar que hemos visto en el práctico de curvas, y con la salvedad que en este tipo de trazados no se puede peraltar el riel externo. ¿Por qué? Porque esa curva va a tener que estar apoyada sobre los mismos rieles que están apoyados para la recta. Entonces, en esa ecuación, en la raíz cuadrada de RE por la aceleración sin compensación, por aceleración sin compensar sobre tal cosa y más el peralte, ese término que lleva el peralte desaparece y queda solamente el radio medio por la aceleración sin compensar. La raíz cuadrada de ese producto da la velocidad a que puede circular un vehículo ferroviario por ese trazado con aceleraciones de ese valor, 0,65 metros segundo cuadrado. Bien, voy a sacar cosas que molestan acá. En este trazado, yo lo que veo que sobre la tangente
está en color verde, son las tangentes al arco de circunferencia. El valor de la tangente no lo conocemos. Conocemos que la aguja, al estar apoyada sobre la contraaguja izquierda, forma la alineación de la tangente para la entrada. En la salida, ese arco tiene que ser tangente a la pata desviada, la pata inclinada del cruce. Entonces, este trazado entra con un primer ángulo, que es el valor beta, sigue con esa alineación beta hasta la entrada del arco circular y sale con alineación alfa. Si entra con beta y sale alfa, el arco de circunferencia que determina el radio externo es un ángulo central alfa menos beta. ¿Claro? Que es el mismo que hay entre la alineación de la aguja con esta tangente, con la alineación de esta tangente y esta parte del cruce. Entonces, la deflexión que se produce en el arco de circunferencia R, que forma el riel externo, la deflexión total, si entró con beta, le queda para completar alfa menos beta. Entonces, de esa forma se desarrolla el cálculo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a seguir apagando cosas porque si no, vamos a apagar momentáneamente esto auxiliar. Vamos a apagar y así lo estamos, lo ponemos de nuevo. Bueno, es decir, nos quedan, vamos a apagar también las cotas del cruce. Es decir que aquí quedan una serie de segmentos capa 6. Queda una serie de segmentos. El segmento A, el segmento B, el segmento C y el segmento D, que sumados dan la trocha. ¿Está bien? Esta dimensión transversal es la suma de estos segmentos transversales A, B, C y D. Cada uno tiene una expresión matemática. Vamos a ir a Word y vamos a ver si nos permite transmitir todas las imágenes juntas. Bueno, este es un archivo que lo vamos a poner a disposición en la cátedra, donde explica qué es cada uno de los valores, cómo están usados, de dónde salen, unos ejemplos de cruces tangente 1 en 8, 1 en 9, 1 en 10, 1 en 12, común en esta zona, la forma que tiene el corazón de cruce, las diversas posibilidades que hay de usar los cambios para hacer trazados diversos, los distintos tipos de cambios que hay,
Así como hay cambios rectos, porque tiene una alineación recta, hay dos cambios que son curvos, donde ambas alineaciones son curvos, y este es un cambio convergente, y si las curvaturas de direcciones distintas son cambios divergentes. También otras estructuras más complejas, divergentes dobles, divergentes simétricos, unos cruzamientos con cambio sencillo, cruzamientos con cambio doble. Esto que está acá es exactamente lo que estoy explicando yo, pero yo le he aclarado un poquito más, pero lo he aclarado de esta forma. Los cuatro segmentos A más B más C más D totalizan la trocha, como yo lo expresé. Entonces, yo ahora voy a colocar qué es cada uno de los segmentos. Fíjese que los dos primeros, A y B, es LA por coseno de beta y T seno de beta. Luego son T seno de alfa y G seno de alfa. Vamos a ver si lo vemos así. Esta es el largo de la aguja, y el valor A es el seno de beta por LA. El cateto opuesto es seno de beta por el largo de la aguja. Esta tangente tiene la alineación beta, por eso es T seno de beta. La hipotenusa es T y el ángulo es beta. La tangente tiene la alineación alfa del corazón de cruce, y ahí se saca el segmento C. Como en la proyección, este ángulo, igual que este de acá, externos internos entre paralelas, y el segmento D es el valor G de la hipotenusa. Siempre colocamos la hipotenusa por la función seno de alfa. Entonces obtenemos los cuatro segmentos. Con esos cuatro segmentos, todos de valores conocidos, lo único que tenemos de incógnita es el valor de la tangente. ¿Cuál es el valor de la tangente que cumple con ese valor? Todos los valores conocidos, y de ahí despejamos el valor de la tangente. Sabemos por otro lado que la tangente que tiene este arco, que es la solución, está relacionado con la mitad del ángulo de la deflexión, o sea, alfa menos beta, la mitad de la tangente de alfa menos beta sobre 2. Entonces, por eso podemos escribir, si la tangente es esto, entonces de aquí despejamos el radio externo y obtenemos el valor del radio externo que cumple con tener esas tangentes. De ahí que el vehículo ferroviario, como va a ir por el baricentro, el centro de masa, va a ir por el eje medio, sacamos el radio medio. Y ahí hacemos la verificación de la velocidad en metros por segundo, haciendo la raíz cuadrada del radio medio por la aceleración sin compensar. Y aquí puse la aceleración, me pone con A, pero es con minúscula, porque yo le puse un punto acá y no le gustó. La aceleración de 0,65 metros por segundo. Esa daría la velocidad a la que puedo circular por esa curva, por la curva desviada, con sin rebasar los mínimos de confort de 0,65 metros sobre segundo cuadrado de velocidad angular. Bien, entonces, nosotros con esta verificación numérica lo que hacemos es para qué velocidad nos va a servir el cambio que estamos usando. Entonces, de esta forma sabremos si vamos a poder circular a muy alta velocidad, a mediana velocidad, o lo vamos a usar para un desvío de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Eso condiciona
el trazado condiciona el uso de ese cambio. Si estuviéramos en otro país, encargaríamos a la fábrica directamente un cambio para circular a tan velocidad, ¿cierto? Y listo. Pero como estamos haciendo un ejercicio y tenemos que ensayar y tenemos que ver si podemos calcular un cambio, vamos a calcular un cambio con los valores que se le van a dar en la práctica. Bueno, quiere decir que yo puedo calcular, entonces voy a aprender a calcular y voy a poder determinar realmente al interponer un arco de circunferencia aquí como solución entre la aguja y el cruce, lo que vamos a tener que hacer después de armar el cambio es circular a velocidades de la velocidad permitida o menor. Ahora, todavía no sabemos en qué posición están estos elementos respecto del punto nodal, que es el punto donde yo he trazado la vía desviada. Yo he trazado en un determinado ángulo, he salido, he marcado 1 en n, he salido para allá, pero estoy seguro que si lo calculo bien va a ser así, pero tengo que tener certezas de dónde están, en qué posición se encuentra la punta de aguja. Fíjense que yo aquí sí cito como puntos notables el empalme de entrada, la punta de agujas, el punto nodal, el cruce teórico y el empalme de salida. Son 5 términos que yo coloco y cuando yo doy las progresivas de este trazado, a cada uno de estos puntos 5 le pongo la progresiva correspondiente. ¿Está claro? Eso ténganlo bien presente porque lo vamos a usar y va a ser muy necesario que se exprese. Bien. Voy a quitar. Listo. Ahí. Bueno. Ahora yo voy a... yo tengo que prender una capa para saber yo tengo una línea que une el corazón de cruce con el punto nodal. Esta línea divide al ángulo alfa en, o sea que esa, al estar la bisecta, divide, queda alfa sobre ver las dimensiones yo sé que el cruce, el corazón está atento del eje, por un lado.
Está muy lejos. Aquí. Bueno, estas son las distancias que me permiten calcular, definir en qué posición está el cruce respecto del nodal. Es decir, respecto del eje a t sobre 2. Y está sobre la bisectriz. Quiere decir que estos ángulos son alfa sobre 2. Están en algún lado por ahí, no lo encuentro. Entonces, el seno de alfa sobre 2 será cateto opuesto, t sobre 2, sobre esta distancia que es nd. Y de allí lo único que no conozco, que conozco es la que permite despejar, es la distancia nodal. De esa forma determino a qué posición va a estar el corazón de cruce, el cruce teórico, del nodal. Por otro lado, tengo una serie de segmentos que me permiten calcular a lo que recién hicimos una proyección transversal, ahora vamos a hacer una proyección longitudinal. Hay un segmento E, que es la proyección de la aguja sobre el riel. Un segmento H, que es la otra proyección de la tangente sobre el riel de corrida, y la proyección de G. De esa forma, determinamos el largo interno del cambio, que lo denominamos L0. L0 es LA o A coseno de beta, T coseno de beta, tercio de alfa, y G y K coseno de alfa. Ese es el largo interno del cambio. Quiere decir que el largo interno del cambio es L0, desde la punta de la aguja hasta el cruce teórico. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven? ¿Se ven? Pero el cambio comienza una distancia A hacia adelante y termina una distancia K hacia atrás. Entonces, el largo total L del cambio será este largo L0 más A más K. A su vez, el largo L0, definido desde la punta de la aguja hasta el corazón de cruce, también se denomina el largo interno del cambio porque es desde los elementos internos y no desde donde empieza, donde se empalma el cambio. Permite, si conocemos la longitud nd, que hemos calculado recién, a qué distancia está la punta de la aguja del nodal, esa distancia j. Entonces, de esta forma, podemos establecer perfectamente desde ese punto dónde colocar los diversos elementos del cambio. ¿Está claro? ¿Hay preguntas?
Bueno, fíjense que si yo tengo armado todo esto ahora, vamos a limpiar otra vez un poco esto. Vamos a sacar eso. Si yo le coloco los... Si yo le coloco los durmientes que tenía la vía común, me voy a encontrar que le faltan largos o anchos a estos durmientes. Y por otro lado, no cumplen una serie de relaciones. Por ejemplo, yo dije que tenía que ser, los durmientes deben ser perpendiculares al eje de la vía. Que las juntas queden semisuspendidas. Sí, estos quedan semisuspendidas. Pero hay otras juntas que han aparecido acá que no cumplen con esa razón. Aparte, tienen que exceder 50 centímetros al trazado del riel, y acá estos no van a exceder nada porque no se puede armar un cambio con durmientes normales. Esa capa está hecha, la vía original está hecha con durmientes normales. Y acá tenemos que colocar durmientes especiales. Además, si yo los coloco perpendicular a la vía directa, la vía indirecta los va a tener oblicuos. Entonces, vamos a ver más adelante qué solución le damos y cómo procedemos. Creo que está suficiente por hoy, Nelly. ¿Está bien? Sí. Bueno, continuamos la clase que viene. Sí. A ver si hay preguntas. ¿Se entendió bien o quieren que repita alguna parte? Rafael dice todo entendido de mi parte. No sé los demás. Bueno, ya le vamos a subir los apuntes para que vayan entendiendo más.